Para entender al pensamiento Gonzalo y la mente del creyente comunista, habrá primero que revisar y entender la historia de la evolución del pensamiento socialista desde Marx hasta Mao. En este video analizaremos qué es lo que los protagonistas de la historia comunista pensaron. El socialismo utópico proponía básicamente crear el socialismo desde cero. Los interesados debían mudarse a cierta localidad y crear un colectivo autosuficiente y sin jerarquías. Marxismo. Al no funcionar, Marx pensó: buena idea, mala implementación. Marx combinó la filosofía de Hegel con las ideas del socialismo utópico para crear una perspectiva científica del socialismo. Su meta era crear una sociedad sin clase, sin dinero y sin Estado, a la que llamó comunismo. Entender que el carácter científico no era metafórico sino literal nos ayudará a entender el terrible desarrollo histórico del comunismo. Marx creyó haber conocido unas leyes históricas que regían el destino de las sociedades. Esas leyes explicarían la necesaria transformación de unos modos de producción en otros. Así, por ejemplo, los modos de producción esclavistas se transforman históricamente en el modo de producción feudal. Dicho modo de producción se transforma en el modo de producción capitalista y ese, por sus leyes internas e inevitables, se transformará en el modo de producción comunista. Entonces, Marx creía que el comunismo no se podía empezar desde cero, ni tampoco con un cambio radical, más bien sí, esperando a que se cumplan naturalmente las etapas de la historia. Y hasta la consolidación del capitalismo con la revolución industrial, él encontró ejemplos por todo el mundo que confirmaban su teoría. Su trabajo entonces sería explicar por qué y cómo el capitalismo se transforma en comunismo. El estudio de estas leyes históricas sería la ciencia fundada por Marx, el materialismo histórico. Entonces, los que así interpretaron a Marx estaban convencidos que más que una ideología política, era una ciencia que describe la historia, o sea, en la práctica, una profecía. El materialismo histórico se convirtió en un dogma, ya que el debacle del capitalismo, la transición socialista y el futuro comunista eran inevitables. Leninismo. Uno de los creyentes en Marx fue Lenin. Entre sus aportes al marxismo se encuentran, por ejemplo, conceptos como imperialismo, que refiere a las transnacionales orientales que se extienden a lo largo del planeta, extraen riqueza y así controlan las economías y políticas locales. Entre otros aportes de Lenin encontramos la creación de la idea de partido de vanguardia, que es un partido político que representa al proletariado. El proletariado no haría la revolución por sí mismo, sino más bien un partido político que representara sus intereses lo haría por ellos. Lenin también propuso el Estado socialista, como sistema que reemplazaría al basado en el capitalismo. Maoísmo. Millones de rusos muertos después, Mao Zedong toma el poder en China y extiende el cuerpo ideológico marxista profundizando en la idea de las contradicciones. También introdujo conceptos propios como nueva democracia. El campesinado, el proletariado y los capitalistas son unidos bajo el control del partido y sus fuerzas productivas son dirigidas hacia la meta comunista. La línea de masas describe que el clamor popular y sus ideas, desordenadas y dispersas, deben ser escuchadas y recolectadas para luego ser estudiadas bajo una perspectiva marxista y ser devueltas a través de políticas económicas y sociales. Guerra popular es la estrategia de toma de poder a través de una revolución armada, del campo a la ciudad. La realidad campesina y tercermundista china y su éxito en el ámbito militar inspiró y sirvió de ejemplo a muchísimas guerrillas a nivel mundial. Por ejemplo, en India, Nepal y Perú. Aún más millones de chinos muertos después, se forma en los 70s en Perú un grupo terrorista llamado Sendero Luminoso. Su líder, Abimael Guzmán, se creía la cuarta espada del comunismo, es decir, el que traía la cuarta y última versión del comunismo. Pensamiento Gonzalo. Abimael Guzmán fue un profesor de filosofía que se la pasó años en la universidad adoctrinando a alumnos en provincia. Muchos en el Perú, adeptos y enemigos, lo ven aún como un intelectual. Algunos como yo, creemos que lo que te convierte en intelectual no es repetir ideas ya formuladas, sino crear nuevas ideas. Como vimos, Lenin y Mao aportaron con ideas propias al cuerpo comunista. En cambio, Abimael Guzmán no creó nada.
solo se limitó a repetir el pensamiento Mao Zedong en Perú. Es por eso que para entender al pensamiento Gonzalo, habría que entender solo al marxismo-leninismo-maoísmo como un conjunto de ideas basadas en un acto de fe. La fe en que el capitalismo, por sus infinitas contradicciones internas, caerá y será reemplazado por algo mejor y más justo: comunismo. El comunismo, según el comunismo, llegará de todas formas. Cuando uno es creyente, ve la confirmación de su fe en cada forma de vida, en cada sociedad, en cada hecho histórico, incluso en la crítica de sus enemigos. Marx era Dios, Lenin, Mao y Abimael, profetas cuyas revoluciones confirmaron el rumbo de la historia. Cada nueva forma de comunismo era más perfecta y verdadera que la anterior. Entonces, a un creyente comunista le quedan dos opciones: dejarse llevar pasivamente por las fuerzas de la historia o pisar el acelerador haciendo una revolución. Porque la forma más rápida de resolver las contradicciones del capitalismo, según esa línea comunista, es la guerra. ¿Qué es mejor, la lenta agonía de los pueblos, por ejemplo a través del proceso democrático, o una terapia de shock, por ejemplo a través de la guerra? ¿Qué es incluso lo más compasivo a los ojos del creyente comunista? Si hay fe, hay convicción de que el fin justifica los medios. Abimael Guzmán creyó traer la cuarta y más perfecta forma del comunismo, pero en mi opinión fue una farsa como intelectual. No aportó con nada original. Más bien fue solo un guerrillero de escritorio. Solo llamaba por teléfono para que otros mataran por él, mientras él copiaba las ideas de Mao y las adaptaba al Perú. Quizás fue solo eso, una estrategia para crear una identidad en sus seguidores endiosando a un peruano en vez de a un chino. Fuera como fuera, la estrategia funcionó al principio. Sendero llegó a tener más de 2.700 reclutas, pero como todo culto a la personalidad, pensamiento dogmático y, valga la ironía, debido a las contradicciones que esa misma situación propiciaban, 30.000 peruanos muertos después, Abimael Guzmán falló.